Muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo están, queridos amigos? Gusto en saber que está usted muy bien, cuidándonos de esta terrible peste del coronavirus. La cultura, la historia del mundo, es necesario aprenderla, no solo porque es interesante, o hermosa, o por los descubrimientos, o por los personajes. Es por todo eso y por mucho más. Son modelos a seguir. Las civilizaciones que han pasado hace tiempo, miles de años tal vez, nos dejan una enseñanza. A los pueblos, a las personas. El hombre tiene que perfeccionar su humanidad. Tanta tecnología, tanto celular, tantos robots. ¿En qué nos convertimos? Nos deshumanizamos, tal vez. Y eso está mal. Tantos siglos han pasado, tantos milenios han pasado, tantos personajes ilustres como Gandhi, Cristo, Zaratustra, Moisés, aparecieron. Hay que aprender más. En esta ocasión les narraré acerca de los romanos. Así es, el famoso pueblo romano. Cuenta la leyenda que cuando Troya fue destruida por los griegos, un pequeño grupo de troyanos, comandados por Eneas, huyeron por un pasaje secreto, llevando la espada sagrada de Héctor a fundar una nueva Troya. Así es. Y llegaron hasta el Lacio, hasta lo que es Italia, y fundaron Alba Longa. Alba Longa era la antigua Roma, que luego en unas guerras, en unas contiendas, avanzaron hasta fusionarse con ellos mismos, con los etruscos, con los sabinos, y apareció Roma, los primeros reyes, Rómulo y Remo, descendientes, según dice la leyenda, del dios Marte, que una loba los amamantó, la loba capitolina. La música que escuchamos es romana. Tuve que regresar en el tiempo para darles a usted. Muy bien. ¿Dónde era Roma? En la península itálica, lo que es Italia. Pero no todo Italia era Roma, por si acaso, una pequeña parte. Al sur estaban los griegos, en Sicilia, la Magna Griega le decían. Al norte estaban los etruscos, un pueblo muy avanzado, que luego se unió con los romanos. Muy bien. Estaba el sur de Europa. Ahí estaban también, al norte estaban los Apeninos, al norte estaban los Alpes, al este el mar Adriático, al sur el mar Jónico y el mar Mediterráneo, al oeste con el mar Tirreno. Es una península en forma de bota. Tiene tres regiones: Italia continental, donde está el río Po, y el mar Adriático. También está la Italia peninsular, una península, hasta prácticamente hasta Sicilia, y España insular, perdón, Italia insular, ¿no? Donde estaba Sicilia, Cerdeña, Córcega. Su clima era suave, benigno, caluroso en la parte sur. Había trigo, olivo, higuera. ¿Y qué nos dio Roma, señor? Roma nos dio muchas cosas, muchos aprendizajes. El famoso código romano, señor. Las leyes que todos los abogados de todo el mundo lo practican, merece el elogio de los romanos. La religión, porque recuerden, Cristo fue asesinado por los romanos, claro. Pero ¿quién mandó esa crucifixión? Los judíos mismos. Y Cristo difundía una fe, el cristianismo. Muchos, miles tal vez de cristianos hayan sido muertos por los romanos en los coliseos como entretenimiento, quemados, devorados por los animales. Pero valió tal vez el sacrificio, ¿no? Ahora es la religión más grande del mundo, el cristianismo. Y también el Senado, los cabildos y muchas cosas más, su tecnología, señores, los romanos. Los galos vivían al norte,
Eran muy altos, rubios, eran un poco atrasados y fueron vencidos por los romanos con el tiempo. Los etruscos eran muy industriosos y comerciantes. Y inventaron la bóveda, el arco, que va en las construcciones. Los latinos eran una mezcla de los griegos y los etruscos. El famoso Rómulo y Remo estaba por ahí. Y los griegos, por supuesto, que estaban al sur. Roma tiene tres etapas. La monarquía, desde el 753 al 509 a.C. Habían reyes. La república, del 509 al 29 a.C. Estaban los cónsules. El último fue Julio César. El imperio, desde el año 20 hasta el 276 después de Cristo. Roma fue destruida, tumbada, conquistada por Odroarco. ¿Y quién fue Odroarco? Fue un rey erulo. Así es, en el 476. Esa fue la caída del Imperio Romano. Roma se dividió en dos, porque era muy grande según el emperador, y lo dividió entre dos, en Honorio y Arcadio. La Roma que le menciono, la Roma de Occidente, en el siglo V, por Odroarco, y 1000 años después, por los turcos otomanos. Muy bien, los romanos hay que recordarlo por sus grandes avances en arquitectura, en arte, en latín, en sus famosas guerras. Hay que recordar al famoso Julio César que venció a los galos. Julio César también tuvo la idea de unir Egipto y Roma, unirlo, a no conquistarlo, porque se enamoró de Cleopatra. Cleopatra fue la última reina egipcia, una mujer muy hermosa, muy inteligente, que usó su astucia para salvar a su pueblo y conquistó al conquistador de Egipto, a Julio César. Incluso tuvo un hijo con él, que se llamó Cesarión. Él quería, por tanto, unir Roma con Egipto. Esto no fue bien visto por los romanos y lo mataron en el Senado, señor. Su mismo hijo lo mató, Bruto. Cuando eso ocurrió, enviaron a otro, que era muy valiente, tal vez más fuerte que Julio César, ¿no? Marco Antonio, a conquistar a Cleopatra. De igual modo, Cleopatra también conquistó a Marco Antonio y fue su amante. Y se unió su ejército con el egipcio para que sea más fuerte Egipto. Y luego llegó Octavio, que luego se llamó, Augusto. Este venció a los aliados, a Cleopatra y a Marco Antonio. Y de ese modo cayó Egipto. Y Roma se convirtió en un imperio muy poderoso. Roma tuvo rivales muy fuertes. Al norte, en Inglaterra, estaban Búdica, que fue vencida después. También estaban los galos, mucho más grandes y más fuertes físicamente, con Vercingetorix, que era su líder. ¿Y quién lo venció? Julio César. Dice que era tan valiente Julio César que tenía un refrán: fui, vi y vencí. Mire su valentía de Julio César, ¿no? Bien, un rival muy fuerte también de Roma fue Aníbal. Los cartagineses. Los fenicios eran un pueblo que vivían al sur de Israel. Un pequeño pueblo, casi insignificante, que fundó una colonia en África, Cartago, y desde ahí competía con Roma. Y finalmente se enfrentaron. Y Roma venció a Cartago. Pero Aníbal casi vence a los romanos. No hay que olvidar, Roma fue la potencia más grande del mundo antiguo. Abarcaba 3 continentes: norte de África, el oriente, Europa. Sus ciudades eran centros políticos, comerciales, financieros y culturales. El mejor ejército del mundo era el romano, señores. Y había desigualdad, por supuesto. Había esclavismo. Los hombres valían más que las mujeres. Y no hay que olvidar del latín.
El latín era el idioma de los romanos. Ellos construyeron los acueductos, termas, grandes avances de los romanos. En la religión no eran tan hábiles, ¿eh? Copiaron la religión de los griegos. Hay un refrán, ¿no? Que Grecia vencida conquistó a su feroz conquistador, porque todos los dioses romanos son griegos. El famoso Júpiter es Zeus. Juno era la esposa de Zeus. Era Minerva era Palas Atenea. Apolo, Diana era Artemisa. Poseidón era Neptuno. Marte era Ares. Venus romana era la Afrodita. Mercurio era el Hermes griego. Vulcano era Hefesto griego. Vesta. En fin. Bueno, chicos, valoremos los aportes y los errores. Los aportes ya les he dicho. Y los errores era la esclavitud. Aunque Espartaco haya perdido la guerra, hay que recordarlo por su valentía. Porque hombres que luchan por su libertad, aunque mueran, nunca morirán. Y también al famoso Cristo, nuestro líder espiritual, nuestro Dios. Como ven, hay muchas cosas que aprender. Hoy hemos escuchado algo del pueblo romano. Espero que algo hayamos aprendido. Busca más información. Conoce. Fue un gusto saber de ti. Espero que estés bien. Los saludó su amigo Eliseo García. Suscríbanse, los espero.